Hola, soy Margarita Gáfaro, soy la gerente de la sucursal de Bucaramanga del Banco de la República y dirijo el Centro de Investigación en Economía Agrícola y Recursos Naturales del banco. Hoy les voy a hablar sobre la demanda de dinero y la tasa de interés nominal, los costos sociales de la inflación y sobre la hiperinflación. Empecemos con la tasa de interés nominal y la demanda de dinero. Cuando tenemos dinero guardado en nuestros bolsillos o en nuestras casas, asumimos unos costos. Estos costos vienen derivados, en primer lugar, de la pérdida de valor del dinero. A medida que pasa el tiempo, el precio de los bienes y servicios que consumimos a diario aumenta, es decir, que con la misma cantidad de dinero podemos comprar cada vez menos bienes y servicios. Esta pérdida de valor del dinero es exactamente equivalente a la inflación y representa el primer costo de tener dinero en efectivo o guardado en nuestros bolsillos. Por otro lado, si en vez de tener el dinero guardado en nuestro bolsillo lo invirtiéramos, obtendríamos un retorno equivalente a la tasa de interés real en la economía. Este representa entonces el costo de oportunidad de tener dinero en efectivo. Estas dos cosas juntas, la pérdida de valor del dinero representado por la tasa de inflación y el costo de oportunidad de tener dinero representado por la tasa de interés real, representan el costo de tener dinero. Como ustedes seguramente ya vieron, esto es igual a la tasa de interés nominal en la economía. Es decir, que la tasa de interés nominal en la economía es el costo que asumimos al tener dinero en efectivo. La demanda de dinero es la cantidad de nuestra riqueza que decidimos tener en dinero en vez de invertirlo en algunos bienes como una casa o acciones o depositarlo en el banco. La demanda de dinero depende de la tasa de interés nominal. Al igual que cuando el precio del aguacate está alto, compramos menos aguacates. Cuando la tasa de interés nominal es alta, demandamos menos dinero. La demanda de dinero también depende del nivel de ingresos en la economía. Es decir, que una economía con un mayor nivel de PIB va a tener una mayor cantidad de bienes y servicios que los agentes pueden comprar y por lo tanto una mayor demanda de dinero. En resumen, la demanda de dinero es una función que depende de dos factores. El primero es la tasa de interés, y en este caso la demanda de dinero depende negativamente de la tasa de interés, y el segundo es el nivel de ingresos de la economía o el PIB, y esta demanda de dinero depende positivamente de esta variable. Recuerden que la tasa de interés nominal depende del nivel de inflación, pero hoy no sabemos exactamente cuál va a ser el nivel de inflación en el futuro, solamente tenemos una noción de lo que esperamos que sea el nivel de inflación futuro. Es decir, que la tasa de interés nominal, además de depender de la tasa de interés real que ya estudiamos, también depende de nuestras expectativas de inflación. Y esta relación entre nuestras expectativas de inflación y la tasa de interés nominal de hoy genera una interrelación entre el nivel de inflación presente y el nivel de inflación futuro. Para ver esto, imagínense, por ejemplo, que el Banco Central anuncia una expansión en la oferta de dinero en el futuro. Esto genera un incremento en las expectativas de inflación. Como ya sabemos, este incremento en las expectativas de inflación aumenta también la tasa de interés nominal. En respuesta a esto, la demanda de dinero cae. Al caer la demanda de dinero, aumenta la velocidad a la que circula el dinero y por lo tanto aumentan los precios. Es decir, que estas expectativas de inflación en el futuro se ven reflejadas en una mayor inflación en el presente. Y el mecanismo a través del cual esto ocurre es la demanda de dinero. La pregunta que nos hacemos ahora es ¿por qué nos importa la inflación? La primera respuesta que viene a nuestra mente es que la inflación nos importa porque al aumentar el precio de los bienes y servicios que consumimos, nuestro ingreso va a alcanzar para consumir una menor cantidad. Sin embargo, esta respuesta ignora el hecho de que nuestros ingresos también aumentan con la inflación. Es decir, que nuestra capacidad de compra en realidad no se ve afectada por cambios en la inflación. De otras clases recordarán que cambios reales en el ingreso solamente ocurren ante cambios que tienen lugar en la economía real, por ejemplo, cambios en productividad o cambios en la acumulación de capital. Sin embargo, la inflación sí tiene algunos costos. Estos costos dependen de si la inflación es esperada o no esperada y de la magnitud de la inflación. Ahora vamos a estudiar los costos de la inflación esperada. Recordemos que una mayor inflación esperada genera una mayor tasa de interés nominal. Una mayor tasa de interés nominal, a su vez, genera una menor demanda de dinero. Al tener menos dinero en el bolsillo, tenemos que ir con más frecuencia a un banco a retirar dinero. Esto es costoso en términos de tiempo y recursos. Y estos son los costos que denominamos los costos de suela de zapato, porque hacen referencia al desgaste en nuestras suelas de zapatos de tener que ir con frecuencia al banco a retirar dinero.
Por otro lado, cuando la inflación es alta, incluso si los agentes conocen con antelación que esta inflación va a ser alta, las empresas se enfrentan frecuentemente con la necesidad de cambiar sus precios. Entonces, por ejemplo, los restaurantes tienen que imprimir con mayor frecuencia nuevas cartas, los supermercados tienen que cambiar con frecuencia las etiquetas de los precios de los productos que venden. Esto implica destinar recursos y trabajo, esta actualización de precios, y también resulta en pérdidas de eficiencia en la economía. A estos costos se les denomina costos de menú porque hacen referencia a la impresión de nuevas cartas en los restaurantes. Algunas empresas enfrentan unos mayores costos de menú que otras. Esto hace que las empresas que enfrentan los mayores costos de menú actualicen con menor frecuencia sus precios. Y de esta manera, en determinados momentos de tiempo, los precios relativos de los bienes en la economía van a reflejar el hecho de que algunos ya capturan la inflación mientras que otros no. Esto genera una distorsión en los precios de mercado, pues en vez de reflejar solamente condiciones de oferta y demanda, reflejan los costos de la inflación. Finalmente, vivir en un mundo en el que las unidades de medida cambian con frecuencia es incómodo. Imaginémonos, por ejemplo, que un día decidimos que todos los años la unidad de metro va a cambiar. Entonces, todos los años le vamos a quitar 1 centímetro al metro. Este año un metro tiene 100 centímetros, el próximo año tiene 99, el próximo 98. Aunque todos sabemos que es así, todos tenemos la información, es incómodo y no es práctico para nosotros manejar este tipo de unidad de medida variable. Exactamente lo mismo ocurre con la inflación. Ahora vamos a hablar de los costos de la inflación no esperada. En términos generales, la incertidumbre genera ineficiencias en la economía porque lleva a los agentes a tomar decisiones subóptimas. En el caso específico de la inflación no esperada genera una redistribución arbitraria de riqueza, lo cual genera distorsiones en las decisiones de ahorro e inversión en los agentes. Imagine, por ejemplo, una persona que obtiene un crédito a largo plazo con una tasa de interés muy baja. Esta tasa de interés es baja porque los agentes esperan una inflación baja. Si por alguna razón la inflación resultó siendo más alta de lo que ellos esperaban, el prestamista va a recibir un dinero que vale menos de lo que él esperaba y el prestatario va a terminar pagando un dinero que valía menos de lo que él esperaba pagar. Esto es una distorsión que afecta las decisiones de inversión y ahorro en el largo plazo de los agentes. En general, los agentes toman decisiones de largo plazo teniendo un nivel de inflación que ellos esperan. Si por alguna razón la inflación resulta superior a la que ellos esperaban, las decisiones que tomaron con base en un valor diferente de inflación van a ser subóptimas ex post. Ahora vamos a hablar de la hiperinflación. Se considera como hiperinflación episodios con una inflación superior al 50% mensual. Esto es más de un incremento del 1% al día en los precios. Las hiperinflaciones tienen unos costos superiores a los de las inflaciones moderadas. En particular, los costos de suela de zapato, los costos de menú y las distorsiones en los precios relativos son mayores en episodios de hiperinflación y tienen efectos más negativos sobre el bienestar de los agentes. En la medida en la que los precios de los bienes cambian con frecuencia, es muy difícil que los salarios se ajusten en la misma velocidad y esto resulta en reducciones en el poder adquisitivo de los ingresos de los agentes. Esto hace que los agentes tomen medidas para proteger el nivel adquisitivo de sus ingresos. Por un lado, apenas reciben sus ingresos, pueden buscar cambiarlos a una moneda extranjera en la que tengan mayor confianza. Por otro lado, pueden decidir comprar y acumular muchos bienes en el corto plazo ante el temor de que los precios suban. Esto resulta no solo en la obligación de que los agentes compren en un momento en el que no querían comprar algunos bienes, sino también puede llevar a condiciones de escasez. Las hiperinflaciones también pueden afectar los ingresos tributarios del Estado. En la medida en la que existe un rezago entre la generación de ingresos y el recaudo de impuestos, en el momento en el que el Estado recauda impuestos, estos valen menos de lo que valían en el momento en el que se generaron como ingresos. Además, puede que la gente pierda poder adquisitivo y pierda capacidad para pagar los impuestos frente a las hiperinflaciones. Ahora vamos a hablar de las causas de la hiperinflación. Las hiperinflaciones surgen por una expansión excesiva en la oferta monetaria. La pregunta es ¿por qué el Banco Central decide expandir la oferta monetaria? La causa más común es el déficit fiscal. Los gobiernos tienen como alternativa para cubrir sus ingresos emitir deuda pública. Sin embargo, si el déficit fiscal es demasiado alto, es posible que los inversionistas no tengan confianza en que van a recuperar su inversión y no estén dispuestos a prestarle al Estado. En esas circunstancias, el gobierno puede recurrir a la expansión de oferta monetaria como una fuente de ingresos. Sin embargo, como ya vimos, la expansión en la oferta monetaria genera inflación.
Si esta expansión ocurre muy frecuentemente, puede derivar en un episodio de hiperinflación. Si la hiperinflación surge de un déficit fiscal, por lo general, la única alternativa de solución de los episodios de hiperinflación es una reforma fiscal estructural que permita reducir el gasto público y en esa medida reducir la necesidad del gobierno de emitir más dinero. Los bancos centrales también pueden emitir más dinero frente a una recesión, con la idea de que los bancos tengan más dinero disponible para prestarle a consumidores y empresas para que éstas inviertan y consuman más. Sin embargo, si esta expansión en la oferta monetaria no viene acompañada de aumentos en la producción, se va a reflejar en una hiperinflación. En cualquier caso, un banco central independiente garantiza que los gobiernos de turno no utilicen la emisión de dinero como una política fiscal y evita la existencia de hiperinflaciones. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. En la próxima sesión estudiaremos temas cambiarios.